Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto Alto y Bajo. Este día vamos a tejer este lindo amigurumi de Snoopy navideño. Para este Snoopy navideño voy a utilizar hilo blanco, negro y rojo. Estos son 100% algodón y su grosor es de 2 milímetros aproximadamente. Un gancho de 2.1 milímetros, aguja lanera, un ojo de seguridad de 5 o 6 milímetros de diámetro aproximadamente. Esto es para la nariz. Relleno para peluches y un poquito de hilo amarillo. Esto es solamente para darle el detalle al cinturón que le pondremos a Snoopy. Vamos a comenzar tejiendo la cabeza. Para esto haremos un anillo mágico. Yo lo hago de la siguiente forma. Tomo mi hilo, le doy vuelta a 2 de mis dedos. Esta hebra pequeña la paso por la parte de atrás, la tomo aquí enfrente y estiro. Aquí tengo un nudo corredizo, el cual puedo ajustar de esta hebra pequeña. Voy a insertar el gancho aquí en el centro. Tomo hilo y lo paso por este centro y ya tengo mi anillo mágico. Ahora voy a levantar con una cadena para darle altura al primer punto. Y dentro de este anillo mágico voy a tejer 6 puntos bajos. Inserto el gancho aquí en el centro, todo irá aquí en el centro. Tomo hilo o hebra, lo meto por aquí, levanto, tengo 2 hebras aquí en mi gancho. Tomo hebra nuevamente y cierro. Y de esta forma tengo mi primer punto bajo. Voy a tejer el segundo, el tercero. Son 6 puntos bajos en total. Al tener los 6 puntos bajos voy a estirar de esta hebra pequeña para que se cierre el anillo mágico. Y una vez que lo haya cerrado voy a tejer, o más bien voy a colocar mi marcador de puntos en el último punto bajo que tejí para saber que ahí terminarán cada una de las vueltas. Y ahora sí, voy a tejer en la siguiente vuelta aumentos, un aumento en cada uno de los puntos. Un aumento es tejer 2 puntos bajos en un mismo punto. Entonces aquí me voy al primer punto que tengo en este lado, inserto el gancho y aquí voy a tejer mi primer aumento, que sería un punto bajo y otro punto bajo en el mismo punto, y de esta forma ya tengo mi aumento. Voy a tejer lo mismo en cada uno de los puntos y cuando termine esta vuelta me deben de quedar en total 12 puntos bajos. Estoy por terminar mi vuelta. Voy a retirar el marcador de puntos para tejer mi último aumento en ese punto, que es el último. Aquí lo tengo el último, hago mi último aumento. Ya con esto tengo 12 puntos bajos en total y voy a colocar el marcador nuevamente en el último punto bajo que tejí. Para la siguiente vuelta vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Aquí tengo mi primer punto disponible, ahí voy a tejer un punto bajo. Lo termino y que voy a tejer en el siguiente un aumento. Termino mi aumento, que sigue en el siguiente punto un punto bajo. Lo termino, que sigue en el siguiente el aumento. De esta misma forma voy a tejer durante toda la vuelta un punto bajo y un aumento. Cuando termine me deben de quedar en total 18 puntos bajos. Terminamos con la vuelta de un punto bajo y un aumento. Ahora vamos a tejer una vuelta de 2 puntos bajos y un aumento. Voy a comenzar tejiendo 2 puntos bajos, uno en cada punto. 1 y 2. Los termino y en el siguiente voy a tejer un aumento. Al terminar el aumento, que sigue tejer 2 puntos bajos, uno en cada punto. 1 y 2. Los termino y ahora sigue el aumento. De esta misma forma voy a tejer durante toda la vuelta y cuando termine me van a quedar en total 24 puntos bajos. Terminamos con la vuelta y lo siguiente que vamos a tejer son 5 vueltas completas de puntos bajos. Una vuelta de puntos bajos es tejer un punto bajo sobre cada punto. Llego al marcador, terminaría mi primera vuelta. Voy a comenzar con otra, después con otra y así voy a seguir hasta completar las 5 vueltas en total. Terminamos las 5 vueltas de puntos bajos. Ahora vamos a tejer 8 aumentos seguidos. Es decir, aquí tengo mi primer punto. Aquí voy a tejer mi primer aumento. Lo termino, enseguida el siguiente punto haré otro aumento. Termino el segundo aumento, sigue el tercer punto, ahí voy a tejer el tercer aumento. Y así voy a seguir tejiendo hasta completar 8 aumentos seguidos. Un aumento en cada punto. Termino los 8 aumentos, son estos, es esta parte. Y aquí, para terminar la vuelta, me restan 16 puntos. Voy a tejer un punto bajo solamente sobre cada punto.
Y al terminar esta vuelta, en total nos van a quedar 32 puntos bajos, contando los 8 aumentos que tejimos al inicio, más los 16 puntos restantes que son un punto bajo sobre cada punto hasta llegar al marcador. Finalizamos con la vuelta. Esto es la parte de enfrente de la cabecita. Aquí donde hicimos los 8 aumentos es la parte de arriba y aquí es la parte de abajo. Ahora lo que vamos a tejer son 6 vueltas completas de puntos bajos para que esta cabecita ya empiece a tomar forma y esté un poquito más larga. Al terminar las 6 vueltas de puntos bajos nos tiene que ir quedando esta forma, ya la cabecita de Snoopy. Y ahora vamos a tejer una vuelta de 6 puntos bajos y una disminución. Primero voy a tejer 6 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los termino y ahora sigue la disminución. Yo la hago de la siguiente forma. Inserto el gancho en el siguiente punto. Tomo hilo y lo saco por ese punto. Como si fuera a hacer un punto bajo, pero no lo voy a cerrar. Ahora en el siguiente punto haré exactamente lo mismo. Como si fuera a hacer un punto bajo, al momento de llegar aquí ya no lo cierro. Tengo estas 2 hebras aquí en el gancho que son las que acabo de tomar y esta es la que siempre tenemos aquí en el gancho. Tomo hebra y voy a cerrar esos 2 puntos juntos, pasando por las 3 hebras que tengo en el gancho, 1, 2 y 3. Y listo. De esta forma ya tengo una disminución. Al terminarla voy a tejer nuevamente 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Termino los 6 puntos bajos y nuevamente la disminución. Al terminar la disminución, otra vez 6 puntos bajos, después una disminución y así vamos a terminar toda esta vuelta. Estoy por terminar mi vuelta, me restan el penúltimo punto y el último para tejer la última disminución. Voy a realizar exactamente lo mismo, quito el marcador para poder tomar el último punto y cierro mi disminución y ahora sí vuelvo a colocar el marcador de puntos en el último punto bajo. En total nos quedaron 28 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a tejer 4 puntos bajos y una disminución. Vamos a comenzar con 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Los termino y ahora sigue la disminución. Termino la disminución, vuelvo a tejer 4 puntos bajos, una disminución y así voy a terminar la vuelta. Estoy por terminar mi vuelta. Regularmente las vueltas terminan con la secuencia que comenzamos a tejer. Si yo comencé tejiendo en la vuelta anterior 6 puntos bajos y una disminución, entonces en mis últimos pasos, en mis últimos puntos me quedan exactamente igual los últimos 6 puntos bajos y la última disminución para tejer. En este caso comencé con 4 puntos bajos y una disminución. Debería terminar aquí con 4 puntos bajos y mi última disminución donde está el marcador. Pero en esta única ocasión, aquí únicamente terminé con una disminución, perdón. Entonces aquí me van a restar únicamente 4 puntos bajos. Voy a tejer un punto bajo sobre cada punto. 3 y el cuarto es donde está el marcador. Y aquí lo único que no se alcanzaría a tejer para que terminara igual que como inicié sería la disminución, pero así nos va a quedar esta vuelta terminada. Y tendríamos en total 24 puntos bajos en toda la vuelta. Hasta aquí ya tomó forma para la cabecita y voy a colocar aquí la nariz y voy a rellenar. La nariz, esta es la parte de enfrente, lo más alto es lo de arriba, esta parte, y esto que está parejo es la parte de abajo de la cabecita. Entonces justo así como se ve aquí en el centro, arriba del anillo mágico, voy a colocar mi ojito de seguridad que lo voy a utilizar en esta ocasión como nariz y después voy a rellenar. Terminé de rellenar y ahora sí vamos a tejer las últimas vueltas. En esta vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución. Voy a comenzar tejiendo 2 puntos bajos, uno en cada punto. 1 y 2. Los termino y ahora sigue la disminución. Terminando la disminución, nuevamente 2 puntos bajos, después una disminución y así voy a terminar toda la vuelta. Al finalizar me van a quedar en total 18 puntos bajos. Estoy por terminar la vuelta. Y ya solamente me resta la última secuencia de 2 puntos bajos, 1 y 2.
y la última disminución en los últimos 2 puntos. Ahora en la última vuelta vamos a tejer un punto bajo y una disminución. Voy a comenzar tejiendo un punto bajo en el primer punto. Termino y que sigue la disminución. Que sigue de la disminución un punto bajo, después una disminución y así voy a terminar toda la vuelta. Al finalizar me quedarán 12 puntos bajos en total. Al terminar la vuelta vamos a cortar este hilo dejando una hebra un poquito larga porque esta la vamos a utilizar para terminar de cerrar este pequeño espacio. Aquí en este espacio todavía podemos rellenar en caso de que sea necesario. Vamos a enhebrar este hilo en la aguja. Tengo 12 puntos bajos en total, voy a pasar esta aguja por cada uno de los puntos tomando únicamente la hebra exterior. El punto tiene 2 hebras, esta que está en el interior, esta y esta que está en el exterior. Bueno, vamos a tomar únicamente la exterior para poder cerrar esta vuelta de cada uno de los puntos. Al terminar de pasarla por los 12 puntos vamos a estirar para que esto se vaya cerrando. Y ya para terminar haremos un pequeño nudito y vamos a esconder esta hebra de hilo. Vamos a seguir utilizando el hilo blanco, para esto vamos a tejer los pies. Voy a realizar un nudo corredizo y voy a tejer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a comenzar tejiendo en la segunda. Me brinco la primera, me voy a la segunda. En esta segunda cadena voy a tejer un aumento, es decir, 2 puntos bajos en la misma cadena. Termino y ahora voy a tejer un punto bajo sobre cada cadena. 1, 2, 3, 4. Me resta una cadena. En esa última voy a tejer 3 puntos bajos en la misma y última cadena. 1, 2, 3. Estos 3 puntos bajos en la última cadena me permitirán darle aquí un poquito la vuelta. Aquí están las cadenas que hicimos al inicio, tejimos de este lado, ahora queremos tejer de este mismo lado, por eso tejemos 3 puntos bajos aquí, para que esto dé un poquito la vuelta y ahora tejer en este lado de las cadenas. Aquí debemos de tener 5 puntos bajos disponibles, entonces vamos a tejer un punto sobre cada uno. 1, 2, 3, 4 y 5. Al terminarlos, ahora vamos a colocar el marcador de puntos en el último punto bajo que tejimos. Y aquí en total me deben de quedar 14 puntos bajos. Ahora vamos a tejer una vuelta de puntos bajos tomando únicamente la hebra interior. Les había comentado anteriormente que el punto tiene 2 hebras. Esta en la parte interior y esta es la parte exterior de cada punto. Bueno, vamos a tomar únicamente esta hebra interior de cada uno de los puntos. Y ahí es donde voy a tejer mi punto bajo. En el siguiente punto igual tomo la hebra interior y ahí hago mi punto bajo. Vamos a terminar esta vuelta de la misma forma. Al terminar esa vuelta ahora vamos a tejer lo siguiente. Primero 2 puntos bajos, uno en cada punto. Aquí tengo mi primer punto, ahí voy a tejer un punto bajo. En el siguiente otro punto bajo. Los termino y ahora voy a tejer 5 disminuciones seguidas. Aquí voy a tejer la primera, termino y enseguida haré la segunda. Son 5 disminuciones seguidas en total. Termino las 5 disminuciones seguidas y me restan 2 puntos, el penúltimo y el último, que es donde está el marcador. Vamos a tejer un punto bajo sobre cada uno. 1 y 2, que es el último. Terminando esta vuelta nos quedan ahora aquí en total 8 puntos bajos. Les dije que quedaban 8 puntos bajos en toda la vuelta, pero no, disculpen, son 9 en total los que nos deben de quedar al terminar la vuelta que acabamos de hacer. Ahora para la siguiente vuelta vamos a tejer primero 2 puntos bajos, uno en cada punto.
1 y 2. Termino y ahora voy a tejer 3 disminuciones seguidas. 1, termino la tercera disminución y ya solamente me resta un punto, que es donde está el marcador. Y aquí en total me quedan 6 puntos bajos. Ahora vamos a tejer una vuelta de puntos bajos, un punto bajo sobre cada punto. Terminamos la vuelta de puntos bajos y vamos a rellenar esta pieza. Como aquí el espacio está muy pequeño, podemos ayudarnos a empujar el relleno con nuestro gancho o cualquier otro objeto. Y así es como nos va quedando esta pieza. Ahora, ya terminé esta vuelta de puntos bajos. Voy a cortar este hilo para utilizar ahora el hilo rojo. Y con este hilo rojo vamos a tejer 2 vueltas más de puntos bajos. Aquí nada más podemos meter la hebra de hilo aquí adentro o irla escondiendo mientras vamos tejiendo. Vamos a insertar el gancho donde nosotros queramos, en cualquier punto. Yo lo voy a hacer, aquí fue donde terminé mi último punto bajo, aquí se ve este hilo. Bueno, en el punto después, ahí voy a insertar el gancho. Voy a tomar mi hilo rojo, lo voy a poner en el gancho. Después lo paso por este punto, suelto la hebra pequeña, las dejo aquí encima. Y ahora hago una cadena. En este mismo punto, en el siguiente punto voy a tejer un punto bajo. En el siguiente igual. Voy a terminar la vuelta tejiendo un punto bajo sobre cada punto. Recuerden que solamente son 6 puntos bajos. Para terminar esta vuelta, cuando iniciamos con este color rojo, vamos a terminar de tejer el último punto bajo en el punto donde iniciamos con la cadena. Aquí esta cadena no cuenta, fue solamente para poder comenzar a tejer con este nuevo hilo. Entonces en ese mismo punto voy a tejer mi último punto bajo y voy a colocar aquí mi marcador de puntos. Ahora vamos a tejer una última vuelta más de puntos bajos. Al terminar la segunda vuelta con este hilo rojo, vamos a cortar este hilo dejando una hebra un poquito larga, porque esta la vamos a ocupar para poder coser este piecito en el cuerpecito. Y así es como nos queda nuestro piecito de Snoopy. Al terminar esta pieza vamos a tejer otra exactamente igual. Al terminar los 2 piecitos, ahora vamos a tejer los brazos. Para esto vamos a formar un anillo mágico de 6 puntos bajos, así como inicié con la cabecita. Termino mi anillo mágico de 6 puntos bajos y ahora voy a tejer 2 vueltas de puntos bajos. Ya sabemos que una vuelta de puntos bajos es tejer un punto bajo sobre cada punto. Termino con las 2 vueltas de puntos bajos. Y ahora voy a cortar este hilo y voy a utilizar el rojo. Así lo voy a insertar igual como lo hice con el piecito. Con este hilo rojo voy a tejer 5 vueltas de puntos bajos. Recuerden que al terminar esta primera vuelta con el nuevo color, el último punto bajo se tejerá en el mismo punto donde iniciamos con una cadena. Esa cadena no cuenta, es solamente para poder iniciar. Y una vez que hayamos terminado la primera vuelta, ahora sí vamos a tejer 4 más para completar las 5 en este color. Al terminar de tejer las 5 vueltas, vamos a cortar el hilo, vamos a rellenar esta pequeña pieza y así es como nos debe de quedar. Cuando hayamos terminado una, vamos a tejer otra exactamente igual. Ahora vamos a utilizar hilo negro para tejer las orejitas. Igual vamos a tejer 2 piezas. Primero vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos bajos, igual como iniciamos la cabecita y los brazos. Ya que tenemos este anillo mágico de 6 puntos bajos, ahora vamos a tejer durante toda esta pequeña vuelta un punto bajo y un aumento. Aquí tengo mi primer punto disponible, ahí voy a comenzar tejiendo un punto bajo. Lo termino y ahora voy a tejer
el aumento en el siguiente punto. Así voy a terminar esta vuelta. Termino el aumento, sigue un punto bajo, después un aumento y cuando termine me van a quedar 9 puntos bajos en total. Al terminar la vuelta, ahora vamos a tejer 4 vueltas completas de puntos bajos. Al terminar las 4 vueltas, esta pieza ya se ve un poquito más larga. Ahora vamos a tejer una vuelta de un punto bajo y una disminución. Voy a comenzar tejiendo un punto bajo en el primer punto. Lo termino y después sigue la disminución. Vamos a tejer igual durante toda la vuelta, un punto bajo y una disminución. Cuando termine me van a quedar solamente 6 puntos bajos en total. Finalizamos la vuelta y ahora vamos a tejer una vuelta de puntos bajos, un punto bajo sobre cada punto. Son solamente 6 en total. Al terminar vamos a cortar este hilo dejando una hebra un poquito larga porque con esto vamos a coser la pieza en la cabecita. Y terminando de tejer una pieza vamos a tejer otra exactamente igual. Ahora vamos a utilizar hilo rojo para tejer el cuerpo. Para esto vamos a iniciar igual que las otras piezas con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cuando lo terminemos, ahora vamos a tejer la segunda vuelta que será de aumentos, un aumento en cada uno de los puntos. Aquí tengo mi primer punto disponible, ahí voy a tejer mi primer aumento. Uno y otro punto bajo en el mismo punto. Termino mi primer aumento, en el siguiente punto haré exactamente lo mismo. Cuando termine esta vuelta me van a quedar en total 12 puntos bajos. Al terminar la vuelta de aumentos, ahora vamos a tejer en la siguiente vuelta un punto bajo en el primer punto. Lo termino y en el siguiente un aumento. Y esto vamos a tejer durante toda la vuelta, un punto bajo y un aumento. Cuando termine voy a tener en total 18 puntos bajos. Terminamos con la vuelta y ahora vamos a tejer la vuelta de 2 puntos bajos y un aumento, comenzando con 2 puntos bajos, uno en cada punto, 1 y 2. Termino y ahora sigue el aumento. De esta misma forma vamos a tejer durante toda la vuelta 2 puntos bajos y un aumento. Cuando termine tendré en total 24 puntos bajos. Finalizamos con la vuelta y ahora en la siguiente vuelta vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento. Comenzamos con los 3 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2 y 3. Termino y que sigue en el siguiente punto el aumento. Que sigue después del aumento nuevamente 3 puntos bajos, después un aumento y así vamos a terminar. Al finalizar nos van a quedar ahora en total 30 puntos bajos en toda la vuelta. Finalizamos con la vuelta de 3 puntos bajos y un aumento. Ahora lo que vamos a tejer son 3 vueltas completas de puntos bajos. Terminamos con las 3 vueltas de puntos bajos y así es como se va formando esta pieza. Ahora vamos a tejer una vuelta de 3 puntos bajos y una disminución. Voy a comenzar tejiendo 3 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2 y 3. Los termino y ahora sigue la disminución. Primer punto, tomo el siguiente punto. Ya que tengo los 2 puntos aquí juntos, los cierro. Termino la disminución, nuevamente 3 puntos bajos, 1, 2, 3. Los termino y otra vez la disminución. Así es como voy a ir terminando toda esta vuelta. Al finalizar me quedarán 24 puntos bajos en toda la vuelta. Terminamos y ahora vamos a tejer 2 vueltas completas de puntos bajos. Finalizamos con las 2 vueltas de puntos bajos. Ahora vamos a tejer una vuelta de 2 puntos bajos y una disminución. Comenzamos con los 2 puntos bajos, 1 y 2, uno en cada punto. Los termino y ahora sigue la disminución. Termino la disminución nuevamente, 2 puntos bajos, después una disminución y cuando terminemos toda la vuelta nos van a quedar en total 18 puntos bajos. Terminamos con la vuelta de 2 puntos bajos y una disminución. Ahora vamos a tejer 2 vueltas completas de puntos bajos.
Al terminar con las 2 vueltas de puntos bajos, ahora vamos a tejer la última vuelta con disminuciones. Esta será de un punto bajo y una disminución. Comenzamos tejiendo un punto bajo en el primer punto. Lo termino y enseguida sigue la disminución. Después de la disminución, el punto bajo, después una disminución y así vamos a terminar toda la vuelta. Al finalizar nos quedarán solamente 12 puntos bajos en total. Terminamos la vuelta de un punto bajo y una disminución y ahora vamos a tejer las últimas 2 vueltas de puntos bajos. Y cuando las terminemos vamos a rellenar toda esta pieza. Terminamos de tejer el cuerpecito y ahora vamos a tejer el gorrito. Para esto primero vamos a comenzar con hilo blanco y vamos a tejer 30 cadenas, perdón. Al terminar vamos a unir la última con la primera. Aquí terminé, voy a verificar que esto esté derecho, que no se me vaya a torcer y me voy a ir a la primera cadena que hice. Ahí voy a insertar el gancho y voy a realizar un punto deslizado. Enderezo y ahora voy a tejer un punto medio alto sobre cada una de estas cadenas. El punto medio alto es, primero voy a levantar con una cadena. Ya que la tengo, tomo hilo en la primera cadena disponible para tejer aquí, inserto el gancho, tomo hilo, levanto. Tengo 3 hebras aquí en el gancho, las voy a cerrar juntas y así tengo mi punto medio alto. Tomo hebra en la siguiente cadena, igual. Punto medio alto. En todas las cadenas haremos puntos medios altos y nos tienen que quedar 30 en total. Al terminar con toda la vuelta de puntos medios altos, ahora vamos a cerrar con un punto deslizado en la cadena que hicimos cuando comenzamos esta vuelta. En esa cadena haré un punto deslizado y voy a cortar este hilo blanco. Voy a tomar el hilo rojo y en esa cadena, donde cerramos con punto deslizado en color blanco, voy a insertar el gancho, voy a tomar este hilo rojo, lo coloco aquí en el gancho, lo paso por esa cadena, suelto la hebra pequeña, voy a tejer 2 cadenas, 1 y 2. Y ahora lo que voy a tejer son puntos altos, un punto alto sobre cada punto. Para el punto alto haremos, tomo hebra, inserto el gancho en el punto, tomo hebra, la paso por ese punto. Tengo 3 hebras aquí en el gancho, las voy a cerrar de 2 en 2. Tomo hebra, paso por las primeras 2 que están en el gancho y levanto. Tomo hebra, las últimas 2 y ahí tengo el punto alto. En el siguiente punto haré exactamente lo mismo, un punto alto. Tomo hebra, inserto en el gancho, tomo hebra, meto por el punto. Tengo 3 hebras en el gancho, tomo hebra, paso por 2. Levanto, tomo hebra y las últimas 2. De esta forma voy a tejer en toda la vuelta, un punto alto sobre cada punto. Al terminar la vuelta de puntos altos vamos a cerrar con un punto deslizado en la segunda cadena de las que hicimos al inicio. Son estas, esta es la primera, esta es la segunda, ahí en la segunda inserto el gancho y hago mi punto deslizado. Y de esta forma terminamos la vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a tejer 3 puntos altos y una disminución. Aquí voy a levantar primero con 2 cadenas, 1 y 2. Y voy a tejer 3 puntos altos, uno en cada punto. 1, 2 y 3. Los termino y ahora sigue la disminución. La disminución con puntos altos yo la hago de la siguiente forma. Tomo hebra, inserto en el punto, tomo hebra, levanto. Tomo hebra y cierro solamente las primeras 2. Aquí es un punto alto sin terminar, no está cerrado. En el siguiente punto haré exactamente lo mismo. Solamente voy a pasar por las 2 primeras hebras y levanto. Ya que tengo estos 2 puntos aquí sin cerrar, ahora voy a tomar hebra y los voy a cerrar juntos. Cierro. Y de esta forma tengo la disminución. Una vez que la haya terminado voy a tejer nuevamente 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Los termino y hago otra vez la disminución de puntos altos. Ya que tengo los 2 puntos aquí, los cierro juntos. Termino y nuevamente 3 puntos altos, una disminución. Cuando termine toda esta vuelta me van a quedar en total 24 puntos altos.
Al terminar la vuelta, ya tejí los últimos 3 puntos altos. Voy a tejer mi última disminución. Y cuando la termine voy a cerrar con un punto deslizado en la segunda cadena de las que hicimos al inicio. Y listo, tengo 24 puntos bajos en total. Ahora vuelvo a levantar con 2 cadenas y lo que vamos a tejer son 2 puntos bajos y 2 puntos altos, perdón, y una disminución. Voy a tejer 2 puntos altos, 1 y 2. Los termino y ahora sigue la disminución. Esto es lo que voy a ir tejiendo durante toda la vuelta. Cuando termine me van a quedar en total 18 puntos altos. Terminamos la vuelta y ahora vamos a tejer una vuelta de puntos altos. Levanto con 2 cadenas y voy a tejer un punto alto sobre cada punto. Terminamos la vuelta de puntos altos y ahora vamos a levantar con 2 cadenas para tejer un punto alto y una disminución. Voy a comenzar tejiendo un punto alto en el primer punto. Termino y después sigue la disminución. Termino la disminución, sigue un punto alto, después una disminución y así voy a terminar toda esta vuelta. Cuando termine me van a quedar 12 puntos altos en total. Terminamos con la vuelta y ahora vamos a tejer una vuelta de un punto alto sobre cada punto. Como ya sabemos, levantamos con 2 cadenas y ahora sí, comenzamos a tejer un punto alto sobre cada punto. Terminamos con la vuelta de puntos altos. Esto ya va tomando un poquito más de forma. Levanto con 2 cadenas y vamos a tejer solamente disminuciones. Aquí, comenzando, voy a realizar la primera disminución. La termino y enseguida hago la segunda. En total nos van a quedar 6 disminuciones, es decir, 6 puntos en total ya en toda la vuelta. Terminamos la última vuelta de disminuciones y vamos a cortar este hilo. Podemos dejar la hebra un poquito larga para terminar de cerrar este espacio que nos quedó aquí abierto. Para cerrar vamos a pasar esta aguja con el hilo por cada uno de los puntos, tomando únicamente la hebra exterior, así como lo hicimos cuando cerramos la cabecita. Son solamente 6 puntos. Ya tenemos todas las piezas, ahora las vamos a comenzar a coser. Voy a comenzar tomando el cuerpecito y la cabeza y los voy a coser aquí. Esta es la cabecita, esto plano es la parte de abajo y esto que está más levantadito es la parte de arriba. Entonces esto lo voy a colocar justo aquí abajo. No al centro ni muy enfrente, tiene que ser aquí atrás, casi donde termina esto. Aquí aproximadamente es donde voy a comenzar a coser. Nos podemos ayudar con alfileres para que no se nos mueva o lo podemos sostener así con la mano. Aquí termina mi hilo y justo en la parte de la cabeza voy a comenzar a dar las puntadas de lado, tomando un punto de un lado hacia otro, de esta forma. Voy a tomar la aguja, voy a estirar, después aquí en la parte roja que es el cuerpo voy a tomar uno de los puntos así completo y voy a estirar. Después sigue aquí en la cabecita. Tomo el punto de un lado a otro de esta forma y voy a ir estirando. De la misma forma voy a ir cosiendo por toda la vuelta. Hay que tratar de dar las puntadas a la misma altura. Por ejemplo, aquí di la puntada aquí en la cabecita, aquí en el cuerpo, perdón. En la cabecita tiene que ser a la misma altura. Después de aquí me brinco al siguiente punto en la parte del cuerpo. Aquí inserto la aguja y aquí en la cabecita a la misma altura este de aquí, entonces voy a dar la puntada justo aquí a un lado, que queden a la misma altura y no muy separadas. Al terminar de coser la cabecita en el cuerpo, esta hebra de hilo que nos sobró la vamos a pasar hacia algún punto en la parte de abajo. Aquí voy a dar mi última puntada, después este hilo lo voy a colocar aquí y lo voy a pasar hacia algún punto abierto, que la aguja no atraviese el tejido, para al final poder esconder esta aguja, esta hebra de hilo que me quedó aquí. Y ya tenemos el cuerpecito en la cabeza.
Ahora vamos a agregar detalles con hilo blanco y negro y nuestro gancho. Aquí vamos a tomar la parte de abajo, vamos a comenzar por atrás. Vamos a contar el anillo mágico como una vuelta y vamos a contar 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Justo arribita de la fila 6 voy a insertar el gancho de lado a lado, así, de un punto y lo saco por el otro. Voy a tomar mi hilo blanco y lo que voy a tejer son puntos, pueden ser puntos bajos o puntos deslizados, como a ustedes les guste más. Solamente no hay que apretar demasiado los puntos. Aquí ya inserté el hilo, lo voy a pasar por ese punto. Suelto la hebra pequeña, hago una cadena y voy a comenzar a tejer sobre toda esta fila, que sea la misma línea la que vayamos a seguir, puntos bajos o puntos deslizados. Yo voy a tejer puntos bajos. Aquí voy a tejer un punto bajo y que no estén demasiado apretados, que queden un poquito sueltos para que no se empiece a deformar nuestro tejido principal, que es el cuerpecito. Aquí hice otro punto bajo y así me voy a ir por toda la vuelta. Por toda la vuelta, pues siguiendo la misma fila hasta llegar nuevamente aquí a la parte de atrás. Al terminar de tejer por toda la vuelta, voy a tejer mi último punto bajo. Y voy a cortar este hilo. Y listo, al final voy a esconder estas hebras de hilo. Ahora voy a realizar exactamente lo mismo, pero desde aquí al centro hacia esta parte. Al terminar estos puntos bajos aquí en el centro, ahora vamos a tejer otra igual que esta blanca que hicimos aquí, pero más arribita. Aquí donde terminamos esta blanca voy a contar 1, 2 y 3 filas hacia arriba. Y arribita de esa fila voy a tejer exactamente lo mismo, igual a la línea blanca, pero ahora con hilo o estambre negro. Me he adelantado un poco y he cosido un piecito, un bracito y una orejita. Les voy a explicar cómo hacerlo, pero antes quiero mencionarles que ya escondí todas las hebras de hilo que tenía sueltas de esto que tejimos aquí encima. Después de terminar esto y el cinto, aquí lo que hice es solamente dar una puntada de abajo hacia arriba y aquí otra para formar la hebilla del cinto, que viene siendo esto negro. Y para esconder las hebras de hilo, aquí he dejado 2 para explicarles cómo lo hago. La primera hebra de hilo, cuando vaya a tejer o a unir cualquier pieza, por ejemplo, esta que tengo aquí es de este brazo. Cuando termine de coser el otro brazo aquí, la hebra que me sobre del segundo brazo la voy a pasar hacia el mismo punto. Tenemos que pasarlas de 2 en 2 o pueden ser 3 también, para cuando tengamos estos dos en el mismo punto, hacer unos pequeños nuditos, cortarlas un poco para que no estén demasiado largas y con ayuda de mi gancho con la parte de atrás voy a empujar esos nuditos hacia adentro. Y de esta forma ya escondí esas hebras de hilo. Lo mismo haré con todas las que me vayan quedando sueltas. Ahora para coser los brazos hice lo siguiente. Los brazos y las orejitas les voy a coser de la misma forma. Vamos a colocarlo a la altura donde lo vayamos a querer. Yo lo hice en la segunda fila de arriba hacia abajo, 1 y 2. Ahí lo voy a coser. Dando una puntada. Esta primera aquí en la orilla. Esta sería la primera. La segunda sería al centro, tomando toda la pieza desde afuera hacia adentro. Otra puntada aquí. Y la tercera en la última esquina. Al dar esta última puntada voy a pasar esta aguja hacia abajo, hacia aquí al centro, que entre el bracito y aquí el cuerpecito. Porque no quiero que esto quede así levantadito. Lo podemos dejar así si así nos gusta, pero si queremos que esté pegado completamente al cuerpo, aquí ya pasé esta hebra de hilo a este lado, después voy aquí en el brazo, voy a dar una puntada justo aquí en el centro,
De esta forma voy a estirar. Después aquí voy a dar una puntada, una fila más abajo, voy a estirar y esto se irá pegando al cuerpecito. Aquí voy a dar una última, una fila más abajo, voy a estirar y esta hebra de hilo que me sobró la voy a pasar hacia un punto. Como ya pasé la otra hebra del primer bracito que cosí hacia este punto, entonces esta también la voy a pasar aquí. Y ya que las tengo aquí las dos juntas, ahora sí voy a hacer unos nuditos y las voy a esconder. La orejita la voy a coser igual, la voy a colocar aquí a un lado, que estén a la misma altura. E igual como lo hice en el brazo, voy a dar 3 puntadas, una aquí en la orilla donde termina mi hilo, una al centro y otra aquí en la orilla. Después voy a levantar la orejita y voy a dar puntadas entre la cabeza y la orejita para que esto vaya quedando más pegadito al cuerpo. No por toda la orejita completamente, para que quede un poquito levantadita como aquí. Solamente hasta la mitad aproximadamente, igual que el bracito. Y para los piecitos los voy a coser, los puedo colocar primero con alfileres para saber aproximadamente dónde los vamos a colocar. Yo los coloqué justo al centro donde está este anillo mágico. Aquí una en un lado y la siguiente en el otro lado, que están casi al centro. Y aquí vamos a coser igual como lo hicimos en el cuerpo y la cabeza, dando las puntadas de lado a lado aquí en la pieza principal, que es el cuerpo. Y en la patita o en el piecito vamos a tomar uno de los puntos de esta forma y vamos a ir cosiendo por toda esta pequeña vuelta, por toda la orilla. Al terminar de coser las piezas vamos a colocarle aquí en la punta del gorrito lo que ustedes deseen. Puede ser un pompón, yo hice un pequeñito pompón para colocarlo aquí, puede ser una bolita blanca tejida o un cascabel, lo que ustedes gusten. Y después vamos a coser lo último, que serían los ojitos y la boca. Esto es muy sencillo. Vamos a tomar un poco de hilo negro y vamos a pasar nuestra aguja con hilo por la parte de atrás y aproximadamente a la altura de las orejitas vamos a formar los ojos, que sería hacer una pequeña línea. Dejo esta aquí para poderla esconder al final. Una línea de aquí. Aquí pasé la aguja, me brinco un punto, después me voy hacia el otro lado, que esté a la misma altura. De aquí en el segundo ojo me voy a pasar hacia abajo para ahora de aquí formar la boquita. Aquí tengo los ojos, de aquí la voy a pasar por abajo, voy a cerrar a la misma altura y voy a sacar la aguja con este hilo por donde inicié, para poder esconder estas hebras de hilo como lo mostré anteriormente. Al terminar los ojitos y la boquita ya solamente nos queda colocarle el gorrito. Este lo podemos dejar así, suelto, colocárselo solamente en algunas ocasiones, dejarlo así en un lado, como ustedes gusten. O también lo podemos colocar y lo podemos coser por toda la orilla. Y si no queremos que esta parte quede levantada al momento de coserlo el gorrito, si lo van a coser aquí o si no lo cosen también, podemos hacer esto de doblez y aquí dar una puntada solamente para que esto quede pegadito aquí. Y ya sea si lo vamos a utilizar así suelto y colocarlo de vez en cuando aquí en la parte de arriba, esto se mantenga así doblado, o si lo vamos a coser y dejarlo aquí fijo, también que esto se quede de esta forma. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho este video y me regalen su like. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún tutorial.